A ver, Vilchis, ¿qué nos visitas hoy? Buenos días, presidente. Acá atrás. Ay, perdón. No te preocupes. Buenos días, presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros. Presidenta, quiero tocar el tema de la encuesta nacional de bienestar que salió ayer sobre el INEGI. Muy bueno. La satisfacción con las y los mexicanos alcanzó un promedio de 8.62, el nivel más alto desde el año 2021. Sin embargo, también muestra diferencias según el nivel educativo y el estado civil. ¿Cómo interpreta usted estos resultados y qué políticas considera usted que han contribuido a mejorar el bienestar de la población al tiempo que se busca en el gobierno reducir estas brechas? A ver, ponla, es muy buena, la verdad, y habla del estado de ánimo de las y los mexicanos, aún y... Es una encuesta del... Hay unos que no tienen tan buen estado de ánimo, ¿verdad? Pero... A ver, préstame. Bueno, a ver. El INEGI hace una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportada. O sea, ¿cómo te sientes tú a la hora de que te preguntan tu bienestar? En 2025, en una escala de 0 a 10, se le preguntó a la gente, la población adulta, mayores de 18 años o de 18 y más años, en México calificó su satisfacción con la vida actual en promedio con 8.62. 8.62. En 2021 era 8.45. O sea, una escala de 0 a 10, las y los mexicanos adultos dicen que están en un nivel de satisfacción con su vida de 8.62 y su bienestar. Hay una encuesta que hace la ONU, que hace Naciones Unidas, sobre la felicidad. Y ahí estamos, no me acuerdo en qué lugar salimos, pero lo interesante es que los países que están arriba de México tienen una población muy baja comparada con los 130, 34 millones. Ya va a salir el conteo de población 2025 para saber exactamente cuántas mexicanas y mexicanos somos. Pero está muy por debajo su población de... Ahí está. Finlandia tiene 5 millones de habitantes, Islandia 402,000, Dinamarca 6 millones, Costa Rica 5, Suecia 10, Noruega 5, Países Bajos 18, Israel 9, Luxemburgo 686,000, Suiza 9 millones, Nueva Zelanda 5 millones y México 133 millones. En este informe de felicidad mundial somos, digamos, per cápita, por población, la población más feliz del mundo. Y coincide con la evaluación que hace el INEGI. 8.62 es un nivel pues muy alto de satisfacción, de bienestar. O sea que la gente está contenta, aunque algunos no. Presidenta, el combate a la corrupción ha sido uno de los pilares sobre los que se construyó el proyecto de la Cuarta Transformación. A 8 años de gobierno, primero con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con usted al frente de la presidencia de la República, esa lucha continúa bajo el principio de honestidad con resultados, que se traducen también, aunque no les guste, en becas, pensiones, programas sociales, obras estratégicas, así como en avance al combate a la pobreza y a la desigualdad que prevaleció en el periodo neoliberal. Todo esto se logró con la eliminación de privilegios, la instauración de la austeridad republicana como política pública, el uso responsable del presupuesto público y la prohibición de la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, entre otras cosas, lo que permitió recuperar miles de millones de pesos que antes se quedaban en manos de unos cuantos y que hoy se destinan al bienestar del pueblo de México. Sin embargo, son precisamente ellos, los del PRIAN,
quienes a partir de algunos casos buscan instalar la percepción de que todos son iguales, una narrativa que además es amplificada diariamente por ciertos medios de comunicación, comentócratas, y en redes sociales. Además, también espacios de opinión afines a la oposición, hay que decirlo. Todo con el propósito de borrar la diferencia entre un régimen donde la corrupción llegó a convertirse en una forma de gobernar y un movimiento que nació precisamente para combatirla, como es la Cuarta Transformación. Mi pregunta es, Presidenta, ¿considera que existe una campaña para borrar esa diferencia histórica e instalar la percepción de que todos son iguales? ¿Y usted qué le respondería a quienes buscan desacreditar una de las principales causas de la Cuarta Transformación, cuando precisamente el combate a la corrupción, la austeridad republicana, la eliminación de privilegios y el fin de la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes ha permitido transformar recursos que antes solo beneficiaban a unos cuantos en pensiones y ahora se benefician con becas, bienestar, infraestructura, y esto es a millones de mexicanos y mexicanas y no se queda en las manos de unos cuantos? ¿Cómo puede explicarse que 14 millones de adultos mayores, adultas y adultos mayores, tengan una pensión bimestral? Que en total, si sumamos todos los bimestres que reciben los adultos mayores y el número de adultos mayores, representa más de 500,000 millones de pesos al año. 500,000 millones de pesos al año. Medio billón de pesos. ¿De dónde sale ese recurso? De lo que antes era corrupción. No hay otra explicación. Antes no había esos programas, no había la pensión adulto mayor. Lo que había era un esquema muy corrupto de compra del voto. Se utilizaban los programas del gobierno para dárselos a quien coincidía con una posición política, con un partido político. Se preguntaba, Hambre Cero, ¿no? ¿Cómo se llamaban todos los programas? Oportunidades, Solidaridad, Prospera. Entonces era, ¿a qué partido perteneces? Ah, pues a uno distinto del PRI. Ah, pues no te toca. A la hora de la elección, ¿por quién vas a votar? Ah, bueno, pues otro partido político. Ah, no te toca. ¿Quieres el apoyo? Tienes que votar por el partido político en el poder, que en realidad era el PRIAN, dos partidos políticos que durante el neoliberalismo no tuvieron diferencia entre uno y otro. Tan es así que en el 2021 y el 2024 salen juntos en la elección, ya sin nada que vele esa posibilidad de reconocerlos como un solo partido político, o una sola visión de país, o un solo proyecto de país. Así era antes. Para los jóvenes que hoy nos escuchan, que tienen una beca si van en preparatoria pública, esa beca no existía antes de que llegara López Obrador. Y había becas vinculadas con su afinidad política o con su calificación, que no quiere decir que no tengan que hacer un esfuerzo personal todas y todos, pero nosotros los construimos como derechos universales para todas y para todos, para mejorar la condición de las familias y evitar que los jóvenes puedan salir de la escuela, o las niñas y los niños. Son programas de bienestar vinculados con derechos del pueblo de México. Una visión completamente distinta. Ese recurso no existía antes. Hoy es 1 billón de pesos. ¿De dónde sale ese billón de pesos? Pues de actuar contra la corrupción y contra los privilegios. Que no se condonen impuestos y que se sirva al pueblo, porque ese es nuestro papel. Somos gobiernos del pueblo
y trabajamos para el pueblo y por el pueblo. Esa es la gran diferencia entre el pasado y el presente. Y hay que comparar con lo que se hizo en el pasado, porque también se olvida. Periodo neoliberal, diciembre del 82 a diciembre del 2018, 36 años. 6 sexenios, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, que llega con un fraude electoral, porque debería de haber sido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presidente, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, 6 sexenios. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la inflación más alta que haya habido en la historia del país, caen los salarios a niveles bajísimos porque el salario no aumenta con la inflación, y a partir de ahí los salarios se estancan. Ahora, recuerden que en 2018 el salario mínimo era 2,800 pesos. El salario mínimo hoy es de más de 9,400 pesos, 154% arriba en términos reales. Pero eso no es todo. Vamos a recordar. Salinas de Gortari, que llega con un fraude electoral, privatiza todas las empresas del Estado, que supuestamente no funcionaban por corrupción. Pero en vez de resolver la corrupción de esas empresas del Estado, lo que hacen es privatizarlas, porque era la visión del exterior y la visión de esos tecnócratas que llegaron en su momento al poder. Privatiza las empresas del Estado. Cuando llega Salinas de Gortari, solamente había una familia en la lista de Forbes, de multimillonarios del mundo. Cuando sale Salinas de Gortari hay 40 familias en la lista de multimillonarios del mundo. ¿Quiénes son? A los que se les regalaron, porque realmente se les regalaron, las empresas del Estado, las empresas del pueblo de México. Eso pasa en el periodo de Salinas. Y luego el periodo de Zedillo. Y el periodo de Zedillo, porque con Salinas nos vendieron que ya habíamos entrado al primer mundo, que México estaba cambiando, que ya éramos parte de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que entrábamos al tratado comercial. ¿Y qué pasa en 1994? Una crisis económica profunda. Profunda. Unos le llamaron el error de diciembre, porque ya se lo querían agenciar a Zedillo, y otros le dijeron la culpa de Salinas de Gortari. El caso es que viene una devaluación del peso y viene un incremento de las tasas de interés tremendas. ¿Y a quién se rescata? A los de arriba, a los bancos que eran del Estado y se privatizaron. A los bancos se rescatan a empresarios que ni siquiera tenían deudas, pero por la corrupción se rescataron. Y a la gente de abajo, a la que había comprado una casa con una tasa de interés del 6% y de pronto se convirtió en 100% y no la pudo pagar, pues tuvo que entregar su casa. Es el periodo o de los periodos de mayor migración de México a Estados Unidos. Bueno, la corrupción del Fobaproa es un escándalo y sucedió con Zedillo. Y luego viene Fox, que supuestamente era el cambio a la democracia. Ya nada más hablemos de la democracia. El desafuero de López Obrador, como López Obrador estaba por las nubes, por lo que había hecho en la Ciudad de México en el 2003, 2004, por los programas de bienestar, quieren evitar al máximo que llegue a la presidencia de la República, ese grupo, realmente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Una campaña y además le inventan un delito para acusarlo de que tenía un delito que era la violación a un amparo. Lo desafueran, nada más que no contaban con la movilización popular de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país. Se tienen que echar para atrás en el desafuero, pero cometen el fraude electoral del 2006. López Obrador debería de haber sido presidente en el 2006. Es el legado de Fox, la falta de democracia. Y bueno, tiene muchísimo dinero en aquella época porque el barril de petróleo estaba en $100, se explotaban 3.4 millones de barriles diarios. ¿Y qué recordamos del periodo de Fox?
de obras importantes de infraestructura. Y luego Calderón, que también llega con un fraude electoral y se inventa la guerra contra el narco y deja el país con casi 3 veces los homicidios diarios de cómo lo recibió. Y luego Peña, que ya no hablemos de los escándalos de corrupción, que son muchísimos, hasta que el pueblo se harta y dice, queremos un cambio. Y la gente vive el cambio, lo vive mejor. Si no, no habría un reconocimiento del bienestar. ¿Y por qué vive mejor? Porque el recurso público se le regresa al pueblo, en obras públicas y en programas de bienestar, en educación y en salud, a diferencia del pasado. Ese es el gran cambio. Antes se gobernaba para unos cuantos, para el beneficio de unos cuantos, y ahora se gobierna para todas y para todos los mexicanos, nada más que por el bien de todos, primero los pobres. Presidenta, entonces, ¿qué le respondería a aquellos de la oposición que tratan de sembrar la idea de que todos son iguales? Pues es una campaña con mucho dinero, como lo muestra Luisa María aquí en Derecho de Réplica los miércoles, y varias veces lo hemos mostrado aquí. Es muy fácil identificar la cantidad de dinero que está involucrada en las campañas en redes sociales. Y bueno, no hablemos de una televisora que se dedica a hacer campaña. La verdad, una de las televisoras, que por cierto se benefició de la privatización de Imevisión, con un préstamo del entonces hermano del presidente, o sea, Raúl Salinas le prestó dinero a Salinas Pliego para comprar Imevisión. Imagínense nada más. El hermano del presidente le presta dinero para comprar Imevisión. Bueno, esa televisora todos sabemos que se dedica a hacer campaña todos los días. No informa, hace campaña política en contra de la presidenta y del gobierno de México. A eso se dedica. Bueno, y otros medios de comunicación. Pero los de las redes sociales, que también están muy involucrados, pues es muy fácil identificar, solamente es cuestión de ver la cantidad de cuentas que dicen prácticamente lo mismo, y nada más se mete uno a la cuenta y resulta que tiene 200 seguidores, 300 seguidores, 400 seguidores, y que nació hace poco, o que nació hace mucho, pero siempre dice exactamente lo mismo, y no tiene identidad, no es una persona con identidad, sino son nombres, que eso lo facilitan las redes sociales. Eso cuesta millones y millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Informar, 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 informar. Derecho a decir la verdad y a replicar. Pero eso no quiere decir que la gente no esté atenta, más ahora con la inteligencia artificial y los algoritmos asociados al scrolling infinito, que influyen muchísimo. Pero el pueblo no es tan tonto, o no es tonto. El pueblo no es tonto y sabe que cuando le llega una pensión cada bimestre, pues es muy diferente al pasado. Presidenta, por último, quiero preguntarle, a lo mejor le robo una nota a la consejera ya, Miguel, pero mire, fíjese, antes del Mundial vimos una campaña de la oposición y de algunos medios que anticipaba un escenario de caos. Nos las vendieron, se hablaba de inseguridad, mala organización, problemas de movilidad y de que México no estaba preparado para recibir un evento de tal magnitud. Sin embargo, el torneo se desarrolló con estadios llenos, millones de personas participando en actividades públicas, visitantes de distintas partes del mundo y una imagen de hospitalidad, cultura y capacidad organizativa que fue reconocida dentro y fuera del país. Ahora que ese escenario de desastre, pues ya vimos que no ocurrió, pareciera que la narrativa cambió. Algunos comentaristas ya hablan de un supuesto fracaso económico a partir de cifras preliminares. Y voy a decir nombres. Esta fake news la empezó Azucena Oresti y Pepe Yuste. Bueno, estos dos señores
a partir de cifras preliminares, datos parciales de la Ciudad de México y estimaciones que todavía no concluyen en las 3 sedes, todas las vías de ingreso, las plataformas de hospedaje ni el informe final de la Secretaría de Turismo, pero se aventuraron a dar la noticia falsa. ¿Usted considera que existe una campaña para desacreditar el trabajo que se realizó durante el Mundial? ¿Y cuál es el balance real que hace sobre la organización, la derrama económica, el turismo, la infraestructura y la imagen que México proyectó hacia adentro, pero también hacia el mundo? Hay a ver si lo encuentras, un video del charro que no sé cómo se llama la cuenta, un video muy bonito, creo que está en inglés incluso, de promoción de México. No sé si es de la Secretaría de Turismo, porque a veces la imagen habla más que 1000 palabras. Y va a venir ya Josefina, yo creo que, no sé si la próxima semana, cuando cierre bien los datos de junio, para poder informar en las entidades de la República cómo se vivió el Mundial. Pero realmente fue un momento de mucha alegría para todas y todos los mexicanos. Y todo visitante que vino a México pues se sintió. A ver si lo tienes, o nos aguantamos, o no es. ¿Está en inglés? A ver si está traducido, no sé. Es otro, pero bueno, a ver, ponlo. Ponle... Greater, a country united, A ver si a luego lo people traducen celebrating para... with heart, a culture that welcomed the world with warmth, joy, and kindness. That is the real Mexico. We leave this tournament with our heads held high, with pride. Pride in our team, pride in our people, and with the certainty that the extraordinary things is yet to come. No está So traducido. don't feel sorry for us. Instead, start planning your journey. Come experience the cultural greatness of Mexico for yourself and discover why millions of travelers fall in love with our people. Mexico will always be waiting for you with open heart. Traveling to Mexico is amazing. A ver si lo traducen para ponerlo al final de la mañanera. A ver si... Gracias, Presidenta. Gracias. Buen día.